Todos hemos usado el transporte público en más de una ocasión, ya sea autobús, metro, tren, micro, lo que sea. Y muchas veces pasamos por alto que incluso en algo tan cotidiano como esto, también existen historias aterradoras. Historias que no nos dejarán dormir. Así que tomen su café, su rosario, y los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculta en sus casas. Buenas. Esta historia tuvo lugar hace ya muchos años, pero aún tengo intacto el recuerdo de todo lo que pasó esa noche. Había terminado de trabajar y apenas eran las 7, cuando me dirigí a tomar el autobús de regreso a casa. Por esa época, el barrio donde vivía era prácticamente una invasión que quedaba sobre una loma, donde las calles estaban sin pavimentar y el autobús se dejaba al pie del cerro, ya que aquella subida era un camino bastante maltrecho y subir el carro por ahí no era exactamente una opción viable. Mi barrio era la penúltima parada en aquella ruta y recuerdo que ese día empezó a llover durísimo mientras esperaba el transporte, el cual, por cierto, se demoró casi una hora en pasar. No había mucha gente, solamente yo y otros 3 pasajeros a pesar de que era hora pico. Yo me había hecho en el asiento de adelante con el chofer. Siempre lo hacía. Nunca me gustaba irme atrás ya que siempre era el último en bajarme. Eran contadas las veces que alguien se iba hasta la última parada, y la verdad, me daba cierto escalofrío estar solo allá atrás. Fuimos avanzando en el camino y, debido a la lluvia, estuvimos unas 2 horas atrapados en el tráfico. Eran ya las 10 pasadas cuando veníamos llegando al barrio, y ya se habían bajado todos, excepto una señora. Era una ancianita que estaba hasta la parte de atrás. Tenía un vestido azul y venía con la cabeza agachada, por lo que no pude ver su rostro. Noté que el conductor también la había visto y, de hecho, no dejaba de verla por el retrovisor. Al mismo tiempo me veía a mí como con cierta preocupación y me hizo un gesto con la cabeza, señalándola y levantando los hombros, tal vez preguntándose lo mismo. ¿En qué momento se había subido? Y es que el último pasajero ya se había bajado hace unos 20 minutos y estaba seguro de que él pagó al bajarse, y cuando vi por el retrovisor para ver si había alguien más, no había nadie. Fue en ese momento que empecé a sentirme inquieto, y el conductor también se le notaba algo nervioso ya que empezó a ir un poco más rápido aún en medio de la torrencial lluvia que estaba cayendo. Íbamos con las luces en alto, ya adentrándonos en el camino de terracería que llevaba al pie de la loma donde vivía. Podía ver las luces de las casitas a lo lejos, y por un momento suspiré aliviado. Cuando noté que el conductor se detuvo, no fue abruptamente, solo detuvo un momento el micro y se giró de medio cuerpo hacia atrás. ¿Y ahora qué se hizo? Lo escuché decir con cierto miedo y agitación en su voz. Yo también volteé y vi lo mismo que él. La parte de atrás del bus estaba vacía. No había ni rastro de aquella mujer que venía con nosotros desde hace un rato. ¿Dónde se habrá metido? No se pudo bajar sin que la viéramos, ¿o sí? ¿Tú viste cuando se bajó o viste siquiera cuando se subió? Me preguntó el señor, ya bastante preocupado, a lo que yo solo negué con la cabeza. Sin mentirles, nos quedamos como unos 2 minutos en medio de aquella oscura carretera, en medio de aquel diluvio. Cuando por fin se repuso, el chofer aceleró de nuevo y seguimos el camino. Pero al poco tiempo, a unos 100 metros quizás más, vimos a alguien que pareció salir de la nada de aquella carretera y la atravesó corriendo. Alguien de baja estatura, vestida de azul. Era la misma mujer que venía con nosotros hace un instante. Aquel susto hizo que el chofer girara el volante bruscamente tratando de evitarla, maniobrando en el lodo para no estrellarnos. El bus patinó un poco hasta detenerse unos metros más adelante y la vimos por el retrovisor, a un lado de la calle, parada en medio de esa lluvia, pero parecía no mojarse. Apenas vimos aquello, los dos gritamos.
El señor volvió a acelerar y cuando estábamos llegando a la parada no se detuvo. De hecho, subió la loma como pudo y me preguntó que dónde vivía, que me haría el favor de dejarme en casa. Cuando llegamos, él se estacionó un rato afuera y le pagué el pasaje. Se veía muy consternado, pálido, y yo estaba igual. No sabíamos qué era lo que habíamos visto, pero no cabía duda de que no era normal, de que aquello no pertenecía a este mundo. Le pregunté al señor que si estaría bien y me dijo que sí, que tomaría un desvío y se iría directamente a la última parada, que ya se inventaría una excusa. Estuvimos conversando unos minutos de lo que pasó hasta que los dos nos calmamos y ahí me despedí. Él se quedó unos 2 minutos más frente a mi casa y luego siguió su camino una vez se detuvo la lluvia. Esa fue la primera y última vez que yo vi a esa mujer, pero sé de gente que también se la ha encontrado en aquel camino. Siempre en las noches de lluvia cuando la carretera está más sola de lo normal. Ahí está ella, esperando en esa oscura calle. Hola, yo no soy la protagonista de esta historia. Quiero dejar esto en claro desde ya. Fue algo que le sucedió a un familiar, a una prima, más específicamente, y ya queda en manos de cada uno de ustedes si deciden creer o no. Yo en lo personal le creo, y es que ella no es una persona de fácil sugestión. De hecho, ni siquiera creía en lo paranormal, pero con lo que le sucedió, se puede decir que su punto de vista con respecto a estos temas ha cambiado bastante. Yo me encontraba en su casa, la noche que me platicó esta historia. Habíamos ido a visitar a mi tía y ella y yo nos hicimos en su cuarto a echar chisme como era costumbre, y de repente me preguntó, ¿tú crees en lo paranormal? Verás, es que me pasó algo muy raro el otro día. Y no he querido platicárselo a nadie porque tengo miedo de que me tachen de loca, me dijo ella. Yo pensé que estaba bromeando, que en realidad solo quería asustarme, así que le dije que me contara nomás, solo para ver con qué salía. Ella había terminado de salir de clases y tenía que agarrar el metro para ir a casa de su novio, Manuel. Bajó el subterráneo y vio que la línea que esperaba tenía un pequeño retraso. La estación estaba sola, y para colmo de males casi no tenía batería en el celular, lo cual le inquietó aún más. Decidió sentarse en una de las bancas mientras esperaba el metro, cuando de la nada le pareció escuchar que alguien se rió, y después escuchó unos pasos como si alguien viniera corriendo bajando las escaleras. Ella no pensó nada raro en ese momento. Dijo que imaginó que tal vez era alguien que venía apurado con miedo de que lo dejara el metro, lo cual es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Tal vez algún grupo de chicos que habrían acabado de salir de la universidad o del trabajo como ella. Pero no. La única persona que estaba en esa estación era ella. Aquello la puso un poco más intranquila de lo que ya estaba, por lo que decidió sacar su celular para mandarle un mensaje a Manuel. Y dice que al momento que lo sacó, en el reflejo de la pantalla en negro le pareció ver que alguien pasó corriendo detrás de ella. Una figura diminuta, como si de un niño se tratase. No solamente lo vio, también escuchó los pasos y la risa de nuevo. Volteó rápidamente, pero solo podía escuchar esos pasos alejándose hacia adentro de la estación. Para este punto mi prima ya estaba más que asustada. Tomó el teléfono y no le importó que quedara poca batería. Decidió llamar a Manuel. Le iba a decir que si podía pasar a recogerla a la universidad, que no se sentía segura, pero en el momento en el que marcó el número, el teléfono simplemente se apagó. Aún faltaban unos minutos para que llegara el metro, y mi prima decidió hacerse al pie de las escaleras, donde pudiera ver mejor todo el lugar. Se sentó en una de las gradas a esperar y para su alivio llegaron más personas a la estación, y al poco tiempo llegó el metro. Se paró de inmediato y caminó rápidamente hacia el vagón. Para su suerte el metro no estuvo tan vacío hasta que ella se bajó en la estación que quedaba a 5 cuadras de la casa de Manuel. Ahí solo se bajaron 5 personas. Creía que ya todo había pasado, pero cuando iba caminando por la estación de camino a la salida, vio que un niño le pasó corriendo por el lado. Dijo que al pasar,
Sentí un aire tan helado como cuando abres la hielera y te pega el frío de lleno en la cara. Ella se quedó viendo cómo aquel niño corrió hasta pararse frente a uno de los vagones del metro que estaba más adelante, cuando de la nada, este pareció atravesarlo. Al ver esto, ella por poco se desmaya. Empezó a llorar y a gritar y salió corriendo de la estación. Afuera la estaba esperando Manuel, quien la vio todo preocupado. Dijo que trató de contarle, pero no podía ni siquiera hablar por el susto. Más tarde esa noche, pudo conversar con él al respecto y aunque se mostró escéptico al principio, al menos trató de calmarla un poco más. Dice que desde entonces, cada vez que sale tarde y va a la casa de Manuel, prefiere pedir un Uber. No vaya a ser que se tope con ese niño del subterráneo otra vez. Yo me quedé un rato ahí, procesando todo. Y es que no parecía que mintiera. Hay muchas historias que se cuentan sobre el metro y los fantasmas que lo habitan. Desde gente que cayó a las vías a personas que murieron cerca del lugar. Todas estas apariciones parecen ser más comunes de lo que creen. Y ojalá algún día no corran con la suerte de encontrarse a una de estas. Hola a todos. Hace ya un tiempo que pasó esto, precisamente cuando aún estaba en la universidad en la jornada nocturna. Es una historia algo corta, pero no deja de aterrarme solo de pensar en ella. Esa noche en particular había terminado más tarde de lo habitual, por lo que me vi obligado a tomar la última ruta del autobús. Salí directo hasta la estación, pasé el torniquete, caminé hasta el último vagón donde pasaba el bus para llevarme a la terminal donde haría transbordo. Ahí solamente estábamos 3 personas. Un elemento de seguridad, una mujer y yo. El hombre solamente estaba en la entrada del vagón montando guardia, y parecía que ni siquiera se había percatado de que habían más personas con él. Yo simplemente seguí mi camino y me paré en la última puerta, y al poco tiempo llegó el bus. Era la última ruta, como ya había dicho, pero me pareció curioso que la mujer no se subiera. Estaba 100% seguro que no habían más buses por esa noche. Vi que las puertas se cerraron. Vi claramente cómo esa mujer se quedó ahí en la estación mientras el bus se alejaba. Es por eso que lo siguiente no solamente me tomó por sorpresa, sino que al día de hoy tampoco hay una explicación lógica para ello. Ya estábamos bastante adentrados en la ruta. El último vagón donde yo venía estaba vacío. Solamente habían unas cuantas personas en las sillas de los vagones delanteros. Yo venía cabeceándome. Estaba viendo por la ventana cuando estábamos a punto de entrar bajo un puente. Esa parte forma un túnel por donde pasa el articulado para luego dar vuelta y salir a la autopista principal. No es un túnel que se extienda mucho, pero sí es bastante oscuro. Pero en fin, como les decía, fue a pocos instantes antes de que entráramos a ese túnel que algo me llamó la atención. Y es que a través del reflejo de la ventana y con la poca luz que había, me pareció ver que alguien iba sentado al lado mío, justo en la última silla de la fila. Me pareció ver a la mujer que se había quedado en la estación frente a la universidad. Estaba sentada en posición recta, totalmente erguida viendo hacia el frente. Fue ahí que volteó su cara de manera abrupta y me sonrió. Y el miedo y el horror me sobrecogieron en ese instante. Un horror que nunca más he vuelto a sentir en mi vida. Y es que el rostro de esta mujer estaba desfigurado como si hubiese estado en algún tipo de accidente. Estaba claro que no estaba viva. La mandíbula parecía colgarle y los ojos los tenía de un color lechoso como los de un muerto. Justo en ese instante entramos al túnel y todo se oscureció, lo que hizo que me levantara y tratara de salir corriendo incluso por sobre las sillas hacia el vagón de adelante. Pero les juro que cuando hice eso, cuando traté de huir de ese lugar, sentí como esa cosa me agarró del pie, lo que me hizo caer y golpearme la boca con una de las sillas hasta reventarme el labio. Cuando salimos del túnel y ya estaba adelante, la gente me miraba preocupada.
Voltearon a ver hacia atrás pensando que tal vez alguien me había atacado, pero no había nadie. Una señora amablemente me regaló entonces unos pañuelos que traía en su bolso y me ayudó a limpiarme la sangre de la barbilla. Solo le dije que me había tropezado sin querer cuando estaba en el túnel, que estaría bien, pero yo sí estoy seguro de lo que vi. Por suerte, aquel era mi último año en la universidad y fueron muy pocas veces las que me tocó volver a quedarme hasta tarde. Pero desde ahí, aprendí a nunca más irme en el último vagón, especialmente el de esa ruta. Mil gracias por escucharme. La siguiente historia que van a escuchar a continuación no formaba parte del guión original. De hecho, fue compartida por una suscriptora en los comentarios de la última publicación que hice en la comunidad. Y me pareció sumamente interesante. Tanto así que no pude pasar por alto la oportunidad de relatarles esta maravillosa historia. Así que espero que les guste y vamos a cerrar esta sesión con broche de oro. En una ocasión viajaba de una ciudad a otra. Iba en el autobús hacia mi casa. Los sábados salía de la universidad como a la 1 de la tarde. Y había tenido una semana pesada por lo que iba escuchando música y recargada en la ventana, relajándome. Por la hora, el sol estaba fuertísimo y el calor era intenso. Iba concentrada en mi móvil cuando el autobús se detuvo y pasajeros comenzaron a abordar. El asiento al lado mío estaba vacío. Cuando sentí que una señora se sentó a mi lado y no le presté mucha atención. Solo observé que llevaba una blusa de manga corta con flores dibujadas en ella. Y al colocarse a mi costado, sentí su brazo recargarse junto al mío. Cuando eso ocurrió, noté que estaba extremadamente fría. Se me hizo extraño por el calor que hacía y considerando que venía de estar expuesta al sol. En eso, empecé a sentir muchísimo sueño. Tenía una enorme pesadez en los párpados que no los podía mantener abiertos por mucho tiempo. El cansancio que me empezó a invadir en ese momento era tanto que llevaba la cabeza completamente agachada, con la mirada puesta hacia el piso. Hacía mi mayor esfuerzo por no quedarme dormida, pues llevaba cosas de valor. La cabeza me empezó a doler, pero entre mi letargo, lo que más me tenía sorprendida era la temperatura corporal de aquella mujer, pues seguía helada. En ese momento quise voltear a verla cuando vi que llevaba sus manos postradas sobre sus piernas. Ahí pude observar mejor. Su piel era blanca, pálida, las uñas largas, sin esmalte, pero aún así tenía un extraño tono morado, incluso un poco de verde oscuro. Puedo casi jurar que eran las manos de un muerto, pues unos años después falleció mi abuelo y las manos se le pusieron así. Me dio miedo, pero el sueño que tenía era tanto que por fin me venció y me quedé dormida. Lo último que vi fueron esas manos. Cuando desperté yo seguía en la misma posición, con la cabeza inclinada hacia abajo, y la mujer que venía a mi lado ya no estaba, pero seguía sintiendo frío. Cuando volteé a ver su asiento, también vi el de los pasajeros que se encontraban al lado de mí, y pude observar que del lado del pasillo iba un hombre, sentado, con la mirada hacia el frente, pero a un lado de él iba una mujer que se inclinó en su asiento para poder verme. Cuando me vio, levantó su brazo y lo movió en señal de estarme saludando como diciendo hola o adiós. No podía ver su rostro, puesto que mi vista estaba borrosa. Solo notaba su silueta que de vez en cuando se asomaba, me saludaba y luego volvía a su lugar. Esa situación se mantuvo por un par de minutos hasta que vi a la mujer saludarme una última vez. Cuando volvió de nuevo a su asiento, el hombre que venía a su lado se puso de pie, pues ya era el lugar donde se bajaba. Y en cuanto empezó a caminar rumbo a la puerta del autobús, noté que en el asiento donde venía la mujer que me saludaba, en realidad no venía nadie. Simplemente desapareció a plena vista. Empecé a intentar despertarme, reacomodarme porque sabía que pronto sería mi turno de descender y cuando llegó el momento,
Bajé del autobús. Le llamé a mi padre y acudió por mí a la estación de autobuses, pues estaba muy mareada. No sé si me dio un golpe de calor, si vi un muerto, una bruja o ambas, pero tardé varios días en recuperarme. Un conocido me comentó que quizás se alimentaron de mi energía en el transcurso de ese viaje, pero eso es algo que nunca sabré. Hasta aquí el final de esta recopilación. De verdad, muchísimas gracias a las personas que me han compartido sus relatos. Y no se olviden también de seguirme en Spotify, porque ahí estaré subiendo los relatos que se suben al canal, y por Instagram, para también estar más en contacto con ustedes. Los quiero y les mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.